noches, una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Quiero agradecer a la iglesia, ¿verdad?, por sus finas atenciones. Hemos pasado bien el día de ayer, esta mañana, esta tarde. Gracias por el hospedaje, el pastor, gracias a los hermanos que han hecho posible eso. Pareciera que estamos hospedados, ¿verdad?, en el mejor hotel de Maracay. Gracias por eso, gracias familia también que han estado atentos, hermano Alberto, su familia, ¿verdad?, y pendientes también, gracias hermano. Gracias también a los jóvenes de la voluntaria que aceptaron a mis hijos, que pusieron a cantar en esta tarde, al pastor, a su iglesia también por aceptarlos. Y bueno, gracias por todas sus finas atenciones, es una bendición para nosotros estar aquí. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero invitarles, por favor, que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Proverbios, Y ciertamente decía el pastor algo muy importante, jóvenes, es importante que ustedes puedan guardarse para Dios. Jóvenes aquí, señoritas aquí, Dios tiene un plan muy precioso para ti. Que tú hayas llegado aquí a la casa de Dios, que tú hayas llegado aquí a la iglesia, no es una coincidencia, no es una casualidad. Dios tiene un plan precioso para ti. Trato de hacerles creer eso a mis hijos, oramos al Señor para que Dios haga creer eso a mis hijos, de que Dios tiene un plan con ellos. Y mayormente si tú has venido creciendo en los caminos de Dios. Yo soy hijo de pastor, yo crecí en los caminos de Dios, no fue algo fácil. Me golpeaban en la escuela, en el liceo por ser cristiano. Se burlaban, abusaban de nosotros, pero por la gracia de Dios nos mantuvimos. Hoy, algunos de esos amigos en el liceo que eran groseros, que eran sangrones, que eran pesados, a veces nos han mandado algún WhatsApp, algún mensaje en Facebook diciendo: pastor, pudieras orar por mí. Esa es la bendición de Dios. Yo les he dicho a los jóvenes que crecen en la iglesia, ustedes son benditos. Ya desde el hecho de ustedes estar en la casa de Dios pequeños, son benditos. Dios tiene una bendición para ustedes si ustedes permanecen fieles a Dios. Vamos a nuestra Biblia, por favor, en Proverbios, el capítulo 10, por favor, Proverbios capítulo 10. Gracias, pastor Luis, por el mensaje, gracias por traernos la palabra de Dios. Y Dios les siga bendiciendo. Proverbios capítulo 10, por favor, Proverbios capítulo 10. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 1. Puesto de pie, después va a estar sentado algunos minutos. Entonces, quiero que estemos de pie y de esa manera, la verdad, oxigena su cerebro. Vamos ahí en Proverbios capítulo 10 y vamos a leer todos juntos el versículo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje. Leemos a la voz de 3, 2 y 3. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vuelvo a leer para ustedes, dice palabra de Dios, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias le damos en esta tarde, noche ya, por la bendición que nos das de poder estar aquí. Usted conoce, Señor, mi insuficiencia, mi incapacidad para poder presentar su palabra, mensaje, Señor, a su pueblo. Así que le ruego, Padre Celestial, pueda usarme, pueda llenarme de su Santo Espíritu, Señor. Le necesito para poder, Señor, traer palabra suya a su pueblo. Ellos han venido a escuchar su palabra, a escuchar su voz. Permítame solamente ser la voz, el medio, el instrumento, pero que sea usted hablándonos, Señor. Me pongo detrás de su cruz y sea usted usándonos en esta tarde para ser de bendición, Señor, a su iglesia. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. También rogamos por aquellos, Señor, que han vuelto y aquellos que están por primera vez, Señor. Rogamos, Señor, que no vuelvan a casa igual, sino que vayan gozosos, sabiendo, Señor,
de lo que la fe en Cristo Jesús ha hecho en sus vidas y en sus corazones. Y también aquellos, Señor, que han creído en Cristo, que no vayan a su casa, Señor, sin haber obedecido a ti, Señor, en el bautismo y presentándose delante de ti, obedientes a lo que tu palabra les indique, para que sus vidas y sus familias sean bendecidas a la fe de ellos, al creer también ellos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Gracias. Puede sentarse. Hay muchos dolores en la vida. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, algún fracaso, ya de diferente índole, algún accidente, una mala noticia, el divorcio, que ya se nos dijo no debería suceder, el rompimiento de alguna relación, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a lo que nosotros vemos en este pasaje, hay un dolor muy grande, hay un dolor mayor, y es aquel que es capaz de producir un hijo necio. La palabra de Dios dice, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Un padre, una madre, pueden sufrir el dolor más grande en la vida a causa de hijos que vivan en esa edad. Y es algo muy lamentable, pero es la verdad. Así lo dice la palabra del Señor. No solamente este proverbio, también Proverbios 17:25, si usted lo ve, dice la palabra de Dios, Proverbios 17:25, dice la palabra de Dios, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Un ejemplo claro en la palabra, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo que viene a mi mente es Esaú. Hermano de Jacob, dice la palabra de Dios que cuando ellos, sus padres, envejecieron, luego que Jacob abandona la casa de sus padres para ir en busca de la bendición de Dios, su hermano Esaú, sabiendo que a sus padres les molestaba el hecho de que ellos, sus hijos, se casasen con extranjeras y con personas que no fueran pertenecientes a su pueblo, él buscó esposa entre los heteos, él buscó esposa entre las hijas de él, y eso trajo amargura al espíritu de sus padres. Déjame decirte, joven, señorita, es bien importante que tú entiendas que tú como hijo eres capaz de producir el dolor más grande que puede existir en el mundo, y es el dolor en el corazón de un padre y una madre. Jóvenes necesitan prestar atención. ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Qué van a decidir en sus vidas? ¿Con quién van a casarse? ¿Con quién van a pasar el resto de sus vidas? Porque esto o traerá felicidad a sus padres o traerá tristeza a sus padres, y dolor y pesadumbre. Pero así como las tristezas traen dolor y pesadumbre a sus padres, de la misma manera las alegrías más grandes, las satisfacciones más grandes, son aquellas que un hijo sabio puede dar, puede producir a sus padres. Y oramos para que Dios permita que nuestros hijos puedan traer alegría y satisfacción. Dios demanda de ustedes, jóvenes, traer alegría a sus padres. Mira lo que dice Proverbios 23. Proverbios 23. Hace un momento, ¿verdad? Se estuvo predicando a los matrimonios, y bueno, vamos a predicar ahora un poco a los muchachos, ¿verdad? Amén. Al final de cuentas son parte de la familia. Dice la palabra del Señor, Proverbios 23, dice el versículo 15, léelo junto conmigo, joven, 23-25, perdón, 23-25, léelo junto conmigo, joven, dice así: alégrense tu padre y tu madre
y goces la que te dio algo. Yo te hago una pregunta, joven señorita que estás aquí, que vives con tus padres. ¿Son felices tus padres? ¿Están satisfechos en la forma que te conduces, en la forma que te comportas, en la manera que los tratas, la forma en que obedeces, la forma en que vives? ¿Les trae felicidad o les trae insatisfacción? ¿Les trae felicidad o les trae dolor? Dios demanda de ti hacer alegres a tus padres, hacer alegre a tu padre, hacer alegre a tu madre, porque así lo dice la palabra de Dios. El hijo sabio alegra al padre. En Proverbios 23, pero el versículo 15, un padre dice estas palabras: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Amén. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Oh, que ese fuera el deseo de cada joven esta noche, de cada señorita esta noche, hacer felices a sus padres. Ese es el deseo de Dios y ese es mi deseo, que tú esta noche pudieras traer felicidad a tus padres. Pero hay hijos que están trayendo infelicidad, hay hijos que están trayendo tristeza. A la final de cuentas, nosotros como padres, hermanos que estamos aquí, papá, mamá, somos responsables en trabajar en la vida de nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan traer felicidad. Ciertamente, hermano, en la Biblia vemos padres buenos que vivieron para Dios, que sirvieron a Dios y sus hijos trajeron dolor. Pero, hermano, nosotros como padres debemos esforzarnos. Y una de esas cosas, hermano, que tenemos que hacer, lo decíamos ayer, es creerle a Dios. Creerle a Dios. El tema que se usó para esta conferencia es cree y serás salvo, pero entre esas palabras hay algo importante, porque dice cree en el Señor Jesucristo. Amén. Y serás salvo. Pero dicho de otra forma, hermano, para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios y aplicar principios de la palabra de Dios a nuestras vidas, es necesario que creamos no solamente en Jesús como Señor y Salvador, sino que creamos en Él como el Señor y como el Dios que tiene para nosotros, ¿verdad? Para que nos vaya bien en nuestros hogares. Y el problema, hermano, con muchos, en muchos de los hogares, es que papá, mamá, no estamos aplicando la palabra de Dios. No solamente los hijos no están aplicando palabra de Dios, papá y mamá no estamos aplicando palabra de Dios. Y entonces, hermano, muchas veces nuestros hijos crecen fuera de la voluntad de Dios, no obedeciendo a los principios de la palabra de Dios. Es importante que como padres atendamos la palabra de Dios, le creamos a Dios, porque escucha, papá y mamá, tenemos una tarea muy grande como padres, una responsabilidad muy grande como padres. Amén. En Proverbios capítulo 17 vamos a ver varios pasajes, hermano, y mayormente de este libro, pero Proverbios capítulo 17 dice la palabra del Señor ahí en el versículo 21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Entonces dice palabra de Dios, el que engendra. ¿Quiénes somos los que engendramos? Los padres. Y entonces esto es un llamado a nosotros como padres a atender lo que la palabra de Dios dice respecto a cómo debemos crearlos para que el día de mañana ellos traigan felicidad a nuestras vidas, porque de lo contrario traerán tristeza. El asunto, hermano, no es qué clase de hijos tenemos, el asunto es qué clase de hijos estamos criando. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino de la sabiduría, o de lo contrario nos llevará a consecuencias muy, pero muy dolorosas. Ahora, este trabajo no es solamente de papá, este trabajo no es solamente de mamá, este trabajo es de los dos, es de papá y de mamá. Cuando mi esposa y yo nos casamos, sabíamos que íbamos a tener hijos, hermano, acordamos, porque el matrimonio es acuerdos, son acuerdos. Acordamos, hermano, que trabajaríamos juntos, que trabajaríamos en equipo en cuanto a criar a nuestros hijos.
que apoyaríamos y respaldaríamos las decisiones en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, porque déjame decirte, lo peor que puede haber en casa, en un hogar, es que papá trate de poner reglas, papá trate de poner normas, papá trate de disciplinar, de traer disciplina, y mamá diga, no te metas con mi Kiko, no te metas con mi Chilindrina, déjalo en paz. Hermano, eso es lo peor que puede pasar, un papá queriendo aplicar disciplina, poner reglas, y una mamá alcahuete, defendiendo a los hijos de esa disciplina, de esa corrección. Se nos decía hace un momento, la familia necesita justicia y juicio, aprobación cuando se hace bien, pero también corrección cuando se hace mal. Eso se nos decía hace un momento. Y va a haber momentos en los cuales va a haber que corregir. Ahora hay matrimonios también donde mamá es temerosa de Dios y sabe que el hijo necesita disciplina. Viene con el padre, con el esposo en este caso, y le dice, mira, tu hijo está haciendo mal, tienes que corregirlo. Ay, déjalo tranquilo. Vamos. Mi esposa y yo dijimos, cuando haya algo que corregir, tenemos que estar en acuerdo. Que nuestros hijos no vean salida. Incluso, hermano, muchas veces cuando alguno de nuestros niños llegaba llorando conmigo porque mamá lo había disciplinado, yo lo terminaba de completar. Una, porque no sabía, así que me estaba diciendo lo malo que había hecho, pues entonces, cuando yo a veces disciplinaba a mis hijos e iban con mi esposa llorando, también les daba otra. ¿Sabes qué pasó? Pues mejor ya no le decían a nadie. Preferían una en vez de dos. Pero hermano, este es trabajo en equipo. Tenemos que, papá y mamá, porque ambos vamos a sufrir. Si nuestros hijos, hermano, el día de mañana se desvían o se apartan o se van de la casa, hermano, vamos a sufrir. El dolor es para ambos. Aquí lo dice la palabra de Dios. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Papá y mamá van a sufrir. Ambos tenemos la responsabilidad de criar, producir y formar hijos sabios. Y entre más pronto lo hagamos o decidamos hacerlo, mucho mejor. Salmo 127, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 127. Salmo 127. Conocen, yo sé que muchos aquí conocen el pasaje, pero dice la palabra de Dios, el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Escucha esta expresión, dice como saetas en manos del valiente. Esto tiene dos connotaciones. Número uno, hermano, como padres tenemos la oportunidad cuando ellos son pequeños de formarlos, de labrarlos, de tallarlos, al igual que el valiente en batalla preparaba y labraba y daba forma a esa flecha, a esa saeta. No, hermano, las saetas y las flechas no estaban elaboradas por naturaleza. Ellos cortaban esa rama y luego labraban esa rama para darle forma. Y así como ellos daban forma a esa saeta, a esa rama para hacer la saeta e instrumento de guerra, tú y yo tenemos que trabajar en ellos, formarlos y labrarlos. Pero entre más pequeños y entre más pronto es mejor. ¿Me está siguiendo? Pero no solamente implica, hermano, labrar, no solamente implica formar, no solamente implica forjar o tallar, sino también, hermano, la segunda connotación es que, hermano, cuando nosotros formamos a nuestros hijos en la voluntad de Dios, ellos llegarán donde nosotros jamás podremos llegar. Tal como la saeta en manos del valiente podría llegar y ejecutar o aniquilar a uno de sus enemigos a donde él no podía llegar. Date cuenta qué tan importante entonces es formarlos y forjarlos de acuerdo al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Amén. Porque ellos llegarán más lejos de donde tú y yo lleguemos, para bien o para mal.
Forja a tus hijos, mi hermano, mi hermana, de tal manera que ellos puedan lograr, alcanzar y llegar a ser lo que tú y yo nunca pudimos lograr, lo que tú y yo nunca pudimos hacer y llegar a donde nosotros no pudimos llegar. Qué bendición tan grande fue para David el oír y el saber que aunque él no edificaría casa a Jehová su Dios, uno de sus hijos, Salomón, lo haría. Allí en Primera Crónicas capítulo 28 dice la palabra de Dios, no es necesario que lo busques, solamente escucha, leo para ti, dice palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas capítulo 28, dice el versículo 2 así, dice la palabra de Dios, déjame llegar. Dice, y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Qué bendición, hermano David, escuchar de parte de Dios. Tú no llegaste hasta ese punto en tu vida. Tú no edificarás casa, cual fue el deseo de tu corazón. Pero por causa de tu fidelidad a mí, porque me amaste a mí y criaste a tus hijos en el temor de Dios, Salomón tu hijo me edificará casa. Amén. Y a él usaré para que haga y logre lo que tú en vida no lograrás. Mi oración por mis hijos es que ellos logren lo que yo no he logrado para Dios. Que ellos alcancen cosas mejores para Dios. Y yo siempre lo he dicho, hermano, mira, y lo dije al principio, hay una bendición a ustedes, jóvenes que han crecido en los caminos de Dios. Hay una bendición especial. Dios tiene muchas cosas preparadas para ti. Dios tiene bendiciones preciosas, grandísimas para ti, que tus padres tal vez nunca van a gozar ni disfrutar, pero que se van a gozar de que tú las alcances y de que tú las logres. Pero si queremos tener hijos sabios, si queremos forjar a nuestros hijos de la manera correcta, como Dios ha diseñado en su palabra que lo hagamos, tenemos que volver a la Biblia y ver de qué forma Dios ha diseñado y ha planeado que nosotros criemos a nuestros hijos. Así que la primera cosa que tenemos que entender, hermanos, se encuentra ahí en Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Solamente vamos a leer la primera parte. Proverbios 22, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Léelo junto conmigo. 2 y 3. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hasta ahí. La primera cosa que nosotros tenemos que entender, si vamos a criar hijos sabios, si vamos a crear hijos que el día de mañana traigan alegría a nuestras vidas, es que ellos por naturaleza son necios. Todo hijo que nace dentro de una familia, por cristiana que sea, por espiritual que sea, por muchos años que tenga en los caminos de Dios, o hasta pastoral, como se dice aquí, familia pastoral, son necios. Vienen brutos. Necesitan ser labrados. Amén. Necesitan ser forjados. No, pastor. Mi hijo no. Mi hija no. Él es un angelito. Él no rompe ni un plato. Yo no tengo que pegarle. Yo no tengo que disciplinarle.
Yo solo le hablo y él obedece. A ver, los hijos que están aquí. ¿Quién de los hijos aquí? A la primera. A la primera. Cuando su papá o su mamá le da una orden, obedece. A la primera. ¿Quién? ¿Sabes una palabrita que me molesta? No sé si aquí en la creo que sí, creo que soy venezolano. No quiero entrar en conflicto. Pero ¿sabes una palabrita que me molesta? Aquí, bueno, allá en Yaracuy, eso pasa allá en Yaracuy, en Sabana de Paro. Cuando uno le dice algo a un joven, digo, ven, ya va. Eso me hierve la sangre. Me molesta. Y lo peor es que ya se metió en mi casa. Porque lo malo, rápido se aprende. Entonces, ahora mis hijos, ¿verdad? A veces dicen, ya va. ¿Cómo? ¿Ya qué? Hermano, mira. De hecho, hermano, una característica de un hijo necio es precisamente aquel que no obedece a la orden inmediata. Así que, hermano, la Biblia lo dice, pero muchos de nosotros como padres no lo queremos aceptar. Nuestros hijos son necios por naturaleza y necesitan ser forjados, necesitan ser formados y algunos hasta domados. No son animales, pero te vuelvo a repetir, a veces son tan bruticos que hay que domarlos con la ayuda de Dios. Pero, hermano, tenemos que reconocer que nuestros hijos no son unos santos. Mira, hermano, cuántos problemas a veces tenemos en las iglesias. Llamamos la atención a algún joven, llamamos la atención a alguna señorita y esa mamá, hermano, se le mete chuki. Como osa a la que han robado su cachorro, dice la Biblia. Rencillosa, peleona, viene a echar pleito. Porque se metieron con su Kiko, se metieron con su chilindrina, hermano. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es corregir, para ayudar, para enseñar, para que les vaya bien. Pero los padres no entienden que sus hijos son necios por naturaleza. Por lo tanto, necesitan corrección, necesitan ser labrados, necesitan ser corregidos. La necedad es real y natural en cada uno de nuestros hijos. Y es increíble, hermano, también ver en hogares que un niño de este tamañito, una pirinolita, de 2 añitos, es el dictador de la casa. Él es el que manda. Y ay de ti, papá, y de ti, mamá, si no atiendes sus caprichos. ¿Sabes también otra cosa que me repatea, que me molesta? Es ver un niño de este tamañito haciendo berrinches, zapateando, tirado en el piso, berreando, pidiendo aquello. Ahora hasta por un teléfono berrean, chillan, zapatean. Y no solamente los niños chiquitos, los jóvenes. Pero un niño de este tamañito, hermano, y la pobre mamá, el pobre papá no saben qué hacer. Mi hermano, nosotros hemos criado 3 hijos. Fueron los que Dios nos dio. Yo quería 8. Mi papá tiene 8. 9, una está en el cielo. Pero Dios nos dio solamente 3. Algunos nos preguntan, ¿y el venezolano? ¿No? Pues ya la fábrica se cerró hace años. Fueron los que Dios nos dio. Problemas de salud de mi esposa y llegaron 3 solamente. Pero, hermano, déjame decirte, si algo aplicamos en nuestros hijos cuando ellos eran pequeños, hay de ellos, si zapateaban o hacían berrinche. Recuerdo a mi niña, fue la última, pero mi niña, hermano, se le ocurrió hacer un berrinche. ¿Qué le pasó? Bueno, años después, íbamos en carretera, íbamos viajando y de pronto comenzó a llorar. Y mis hijos le empiezan a decir, ¿por qué lloras? Y lloraba. De una manera en que se ahogaba en su... ¿Pero por qué llora?
Es que me acuerdo cuando mi papá me disciplinó porque ese capricho. Ya habían pasado años. Lo bueno es que ese día sacó la yuca, ¿verdad? Creo que ya me perdonó. Pero, hermano, mira, ahora ellos ven a niños hacer berrinche y dicen, uy, si ese niño mis papás fueran sus padres. Pero hermano, niños pequeñitos, a propósito, enseña a tus niños a respetar. Hay niños chiquitos que son bebés jalándole el cabello a la mamá, pellizcando a la mamá, dándole cachetada y las mamás riéndose de esa gracia. Eso no es una gracia, eso es un demonio. Es el espíritu de Chucky en tu pequeño. Necesitas atenderlo porque el día de mañana, si hoy siendo chiquito te rasguña y tú le permites, el día de mañana te va a pegar, mamá. El día de mañana te va a retar a ti, papá. Así es. Luz en medio de tinieblas. Así es. Ellos son necios, hermano, por naturaleza, y necesitas entender que ellos necesitan ser corregidos, o de lo contrario, el día de mañana vas a llorar, te vas a lamentar por no haber corregido a tus hijos. ¿Y cómo lo corrijo, pastor? Pues ahí está la segunda parte. Bueno, del versículo. Dice palabra de Dios, versículo 15, la segunda parte, léelo conmigo. Mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección, ¿qué hará? Alejará la necedad. Tenemos un instrumento, hermano, dado por Dios para corregir esa necedad. Tenemos un instrumento dado por Dios para ayudar a formar a nuestros hijos. Tenemos un instrumento dado por Dios para labrarlos, para que el día de mañana traigan satisfacción, traigan alegría, y se llama vara. La vara de la corrección. Cuando pensamos en la vara, pudiéramos pensar, hermano, allá en el Antiguo Testamento, hermano, ¿qué fue lo que Dios usó? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó en la vida de Moisés y en la vida de Aarón para traer maravillas y milagros a su pueblo Israel? Para manifestar su poder ante los egipcios, los mundanos, pudiéramos decirlo. La vara. La vara se alzaba y Dios hacía milagros. La vara se alzaba y Dios manifestaba su poder. Cuando tú en casa levantas la vara para traer corrección a tus hijos, Dios hará milagros y maravillas en la vida de tus hijos. Pero hay papás que dicen, no, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Yo solamente le hablo, por eso no hacen caso. Ayer se nos decía que al aplicar disciplina y al aplicar vara, el dolor hace estimular el corazón, y el dolor, hermano, el dolor se relaciona, hermano, con castigo, y eso hace que nuestros hijos, hermano, aprendan a obedecer. Se necesita la vara. A propósito, papá y mamá, no estamos aquí hablando de abuso infantil, no estamos hablando aquí de maltrato físico, no se trata de golpes, no se trata de puñetazos, no se trata de chancletazos, no se trata de cucharazos, no se trata de cubiertazos, no se trata de cazuelazos, no se trata de eso, tampoco de correazos. Vara, dice la palabra de Dios, la vara de la corrección. Ve a la carpintería, compra una vara, te la van a regalar. Tampoco es un palo de escoba, aunque ayer decía el pastor, ¿quién ha usado y quién experimentó eso? Uno de mis hijos, ¿verdad? También levantó la mano. No la levantó, pero lo pensó, ¿sí? No me ha perdonado, ¿verdad? Pero la vara, palabra de Dios dice, la vara de la corrección la alejará de él. La vara es necesario, hermano, aplicarla en ellos, pues será lo único que aleje la necedad de sus vidas. Y eso es palabra de Dios, hermano. Yo sé que la LOGNA y estas instituciones están en desacuerdo, y yo sé que hoy en día, hermano, tenemos que ser sabios, pero hermano, si no somos sabios haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, mañana cosecharemos gran aflicción y dolor a causa de tener hijos necios. Personalmente creo, aquí está el pastor Villahermosa, el pastor Eduardo, el pastor Whitfield, el pastor Osvaldo, pero personalmente creo que hay un tiempo, hasta cierto tiempo tenemos que usar la vara. Yo escuchaba a un hermano, una vez prediqué algo acerca de esto en un campamento, y un hermano se me acercó
Y este hermano, él me dijo, ¿hasta qué años, pastor, nosotros debemos aplicar vara a nuestros hijos? Y yo le dije, personalmente creo, hermano, que en la niñez y en la adolescencia la vara debe ser aplicada. Ya en la juventud es por demás corregir al necio, porque al necio, aunque lo mates a palos, no por eso se alejará de su necedad. Si criamos hijos necios, ya aunque les demos vara, después lo único que vamos a hacer es amargar el corazón de ellos y que nos odien en vez de que acepten esa corrección. Pero él me dijo, no, es que yo tengo hijos ya adultos. Él es policía. Y yo digo, yo tengo hijos adultos, ya casados, y todavía les doy vara. Pobres no solamente sobreviven al maltrato de la mujer, también del padre abusivo, ¿verdad? Usted tiene un problema. Usted está tratando con sus hijos como si fueran delincuentes entonces. Pero déjame decirle, personalmente creo que la vara es hasta un cierto tiempo. Cuando dice aquí la vara de la corrección, alejará de la necedad de él y habla del muchacho, está hablando, hermano, la palabra muchacho en la Biblia muchas veces implica también entre los 14, 16, 17 años. Pero ya cuando ellos llegan a la mayoría de edad, hermano, creo que ya nosotros terminamos en cuanto a eso el trabajo que como padres teníamos que hacer. Así que si no aprovechamos el tiempo, hermano, ahora que son pequeños, ya el día de mañana será por demás, será muy tarde. Ya no traerá el mismo efecto. Por eso la palabra de Dios nos dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Corrige a tu hijo desde temprano, lo dice la palabra de Dios. Si ya tus hijos han llegado a la juventud y nunca aplicaste vara, lo único que pudiera decirte esta noche es, entrégaselos a Dios, para que Él trate con ellos. Y en su misericordia, ellos vuelvan a Dios. No se pierdan, no mueran a temprana edad. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 20:20 que aquel que maldice a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la oscuridad tenebrosa. Alguien que creció y alguien que se fue de su hogar y no se fue en paz con sus padres, no se fue siendo obediente a sus padres, se fue en rebeldía, se apartó de Dios, se alejó de Dios, hermano, déjame decirte, hay consecuencias que pueden venir a sus vidas, excepto que nosotros como padres le demos a Dios la autoridad sobre su vida y le digamos, Señor, te los entrego. Porque déjame decirte, muchas veces el Señor tratará con ellos duramente, pero con misericordia para hacerlos volver. Lo hemos visto en casa, hermano. Hablando de mi familia. Uno de mis hermanos, antes de cumplir la mayoría de edad, se fue a los Estados Unidos. Todos ya, mi papá ya era pastor, todos éramos hijos de pastor, fuimos criados, y se apartó. Me decían el chorro en los Estados Unidos. Nosotros vimos lágrimas por muchos años en mi madre, en mi padre, dolor. Se casó allá en los Estados Unidos. Resulta que su esposa también era apartada. Y lo que más nos impactó después que él nos contó es que tanto él como ella, ambos eran hijos de pastores bautistas. Hoy en día, eso ha hecho que ellos, ya como esposos, empiecen a retornar hacia Dios otra vez. Hoy sus hijos y ellos van a la iglesia. Hace unos meses atrás sus niñas fueron bautizadas. Fueron años de dolor y sufrimiento, pero cuando se los entregas a Dios y tú eres fiel a Dios, Dios no se olvida de tus hijos. Pero si tú tienes la oportunidad, papá, de disciplinar aún, si tus hijos aún son pequeños, si ellos están en casa, si tienen 5 o 6, bueno, la verdad del caso, hermano, es que la disciplina debe comenzar desde que son pequeños.
desde que son chiquitos. Proverbios 13, 24, mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 13, 24. Dice palabra de Dios que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hoy escuchar al pastor decir, ¿verdad? Yo vi este pasaje y tomé nota y entonces ahora desde las 5 de la mañana empiezo a disciplinar a mis hijos. No está hablando de eso, pero déjame decirte, papá, mamá, esto tiene también dos connotaciones, hermano. Una es cuando ellos son pequeños. Porque cuando son pequeños, hermano, ellos son dóciles. ¿Cuántos de nosotros experimentamos, hermano, que después de disciplinar a nuestros hijos, ellos lloraban, derramaban lágrimas? Había ese sentimiento de dolor en ellos por causa del dolor físico, hermano. Pero luego al momento, hermano, llegaban y te abrazaban con ese mismo cariño y ese mismo amor, hermano. Como que no había pasado nada y a uno se le quebraba el corazón porque uno no quiere disciplinar a sus hijos. Pero ver ese amor, a pesar de lo que uno como padre en su responsabilidad ha hecho, ver ese amor hacia nosotros como padres, hermano, eso quebraba el corazón, pero eso nos hacía saber, estamos haciendo bien, no estamos haciendo mal. Pero hermano, cuando ellos son pequeños, cuando ellos son chiquitos, es el momento para disciplinarlos. Hermano, déjame decirte, muchas veces la corrección va a comenzar aún en meses. Sí es. Sí es. Espero que mis hijos no se ofendan, ¿verdad? Porque de pronto eché alguna anécdota de ellos. Yo recuerdo a mi hijo Israel siendo un bebé. A unos meses, hermano. Tenía como 3 meses de edad, 4 meses de edad. Hermano, una noche no dejaba de llorar. Lloraba. Mi esposa se levantó, lo cambió, le dio pecho. El niño seguía llorando. Mi esposa se levantó, revisó el pañal, el niño seguía llorando. Ya anteriormente nos habían dicho, como padres, qué es lo que teníamos que hacer. Yo me acuerdo que tomé un lápiz, como si le conocen aquí como lápiz. Tomé un lápiz, le bajé el pañal y con un lapicito le di 2 y 3. 1, le dije, duérmase, cállese, mamá y papá están cansados, duérmase. Él empezó a llorar porque obviamente para un bebé, mira las caras que me están dando, abusivo. Mira, el bebé comenzó a llorar más, levantó el llanto, luego ese suspiro, luego una paz, luego una tranquilidad. De ahí en adelante, hermano, jamás lo volvió a hacer. Funciona. La palabra de Dios funciona. Las mamás me están viendo con cara de... La palabra de Dios funciona. El problema es que nosotros no funcionamos, no le creemos a Dios. Dice la palabra de Dios, cree y salvarás tu casa. Créele a Dios, créele a la palabra de Dios. Salvarás tu casa, salvarás tus hijos. Pero no le creemos y por eso no aplicamos disciplina. Pero no solamente implica, hermano, cuando son pequeños, sino también implica que debemos corregir la falta inmediatamente, desde temprano, a tiempo. Eclesiastés 8:11, no lo busques, dice que cuando no se ejecuta castigo inmediatamente a la falta, entonces el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer el mal. Tenemos que corregir la falta, el pecado, tenemos que corregirlo a tiempo, inmediatamente. Porque de lo contrario, hermano, cosas peores harán el día que sean mayores. Establece en tu casa, hermano varón, establece en tu casa, hermana, disciplina. Ya. Si no lo estás ejecutando, hazlo. Si no lo estás haciendo, hazlo. Y yo sé, los muchachos no les va a agradar, pero hermano, tiene que haber disciplina. Es para su bienestar. Es para que les vaya bien. No es la edad. No es la sociedad. El problema somos nosotros como padres que no estamos cumpliendo con nuestro deber.
que Dios nos ha dado. Hermano, ¿cómo saber si tenemos hijos necios? Te hago algunas preguntas. ¿Te obedecen inmediatamente cuando les hablas? ¿Hacen caso a las instrucciones específicamente como se las has encomendado? ¿Se burlan de las órdenes que les das? ¿Aceptan la corrección o la menosprecian? ¿Les gusta la palabra de Dios? ¿Les gusta oír predicación? ¿Dios es importante en sus vidas? ¿Les importa Dios? ¿Hablan coherentemente o hablan sin pensar? ¿Hablan palabras honestas o hablan sin considerar sus palabras? ¿Actúan con entendimiento o sin entendimiento? De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, un necio es aquel que cree que puede subsistir por sí solo sin la ayuda de Dios. Un necio es aquel que se preocupa por su bienestar, no se preocupa, perdón, por su bienestar futuro. Un necio es aquel que cierra su corazón a la verdad de un Dios que gobierna sobre los hijos de los hombres. Un necio es aquel que no se preocupa por lo eterno. Así es. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios, pedir perdón a Él primeramente. Algunos padres aquí también necesitan sentarse con sus hijos y pedirles perdón y decirle: hijo, no hemos hecho bien, no hemos aplicado la palabra de Dios correctamente. Sé que esto no te va a gustar, sé que esto no va a ser de tu agrado, pero tenemos que poner reglas, tenemos que poner normas. Y si no cumples con estas normas, si no cumples con estas reglas, vas a tener que recibir disciplina, porque te amo y porque quiero que Dios te bendiga. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, la necedad de nuestros hijos tendrá un impacto muy grande en nuestras vidas. Porque mira, cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, podemos encontrar varias cosas que un hijo necio produce en la vida de sus padres. La primera cosa, como ya lo dijimos, ya lo leímos, es tristeza. Y la palabra tristeza indica gran angustia, gran llanto, gran aflicción, un profundo pesar emocional, un rostro caído. Un hijo necio hace llorar, hace angustiar a sus padres, hace afligirlos de dolor. ¿Cuántos padres en esta actualidad, en este tiempo, en esta vida lloran por un hijo necio, un hijo rebelde? Pero no solamente eso, en Proverbios capítulo 15, el versículo 20 dice la palabra del Señor: el hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su padre. La palabra la palabra menosprecio allí significa desestima, despreciar, no valorar. Por lo tanto, hermano, un hijo necio es capaz de proporcionar humillaciones, vergüenzas, deshonras a sus padres por falta de estima hacia ellos. Un hijo necio, en otras palabras, dice: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Esas son las palabras de un necio. Déjenme vivir como yo quiera, es mi vida, yo hago lo que quiero, yo vivo como quiera. Y eso trae deshonra y trae menosprecio a la vida de sus padres. Yes. La deshonra y la vergüenza llegan a ese hogar, a esa familia. Porque un hijo necio trae menosprecio a su familia. No solamente eso, Proverbios 17, versículo 25, la parte A, dice palabra de Dios: el hijo necio es pesadumbre de su padre. La palabra pesadumbre habla de un peso excesivo que produce gemidos, gritos de dolor. Todos aquí entendemos lo que es un yugo, ¿verdad? Lo que es un yugo. Esa madera que ponen en el cuello de esos animales para que aren la tierra, que los guía. Déjame decirte, cuando la palabra de Dios habla de esa pesadumbre, imagina ese yugo sobre el cuello de sus padres
que está sobre sus cuellos, está sobre su cerviz, que los hace agachar la cabeza hasta caer de rodillas al suelo, decir: no puedo más, no soporto más. Eso es lo que un hijo necio causa en la vida de sus padres. Pesadumbre, dice la palabra de Dios. Y hay madres que han llegado al punto de enloquecer a causa de ese yugo tan pesado que un hijo necio ha causado en ellos. Un hijo necio es capaz de ocasionarle tanto dolor a sus padres por obra del mismo diablo. Por eso, papá, por eso, mamá, debemos educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No dejarlos a la deriva y luego decir: bueno, allá, adelante, como dicen aquí. No, edúcalos, enséñalos, ora por ellos, ayuna por ellos, disciplínalos, amonéstalos, instrúyelos, corrígelos, vigílalos constantemente, ámalos, sí, abrázalos, sí, ten ternura con ellos, sí, pasa tiempo con ellos, sí, pero disciplínalos. Yes. Recuerda que ellos llegarán e irán a donde nosotros nunca podremos ir. Ellos necesitan ser forjados, porque de lo contrario un hijo necio trae tristeza, trae dolor, trae menosprecio, trae deshonra. Pero mira lo que dice ahí Proverbios 19:13. Proverbios 19:13 dice la palabra del Señor: dolor es para su padre el hijo necio. La palabra dolor ahí, hermano, habla de gemidos, enfermedades. ¿Cuántos padres enfermos a causa del sufrimiento, del dolor de un hijo necio, que un hijo necio está ocasionando? Madres que no pueden dormir porque están en constante angustia por no saber dónde estará su hijo, qué será de él. La tensión altísima, los valores descontrolados, dolores continuos de cabeza. Sus hijos poco a poco los están matando del dolor que en ellos hay, que ellos producen por su necedad. Y ciertamente, hermano, como cristianos tenemos al Señor, pero eso no quita el dolor que un hijo necio causa a sus padres. Segundo de Samuel, capítulo 18, dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Un padre dolido, un padre herido a causa de un hijo necio. Proverbios 17:25 dice palabra de Dios: el hijo necio es pesadumbre de su padre, pero él luego dice al final: y amargura a la que lo dio a luz. Amargura aquí, hermano, nos habla de un sentimiento profundo de tristeza, desilusión y dolor que una madre y un padre experimenta debido al comportamiento imprudente y desobediente de sus hijos. Esta sensación de frustración, desilusión y decepción provoca hasta mal carácter en la vida de sus padres. ¿Cuántos padres, cuántas madres hoy en día ya ni siquiera sonríen? Sus hijos les han amargado la vida. A propósito, joven señorita, decíamos hace un momento, también esto es para ti. Joven señorita, Dios quiere que tú hagas felices a tus padres. Ya lo leímos, ya lo vimos ahí en la palabra de Dios. Dios desea, Él demanda de ti que hagas felices a tus padres. Ay de ti si estás trayendo dolor al corazón de tus padres. Ay de ti si estás trayendo aflicción y amargura al corazón de tus padres. Déjame decirte, antes de que tú llegaras al hogar, ellos eran felices. Pero ahora que tú has llegado al hogar y has crecido siendo desobediente, siendo necio, lo único que has traído es amargura a sus vidas.
Un hijo necio produce amargura, rostros caídos, rostros tristes. El Proverbio 29:15 nos dice que un hijo necio produce algo más. Mira lo que dice ahí Proverbio 29:15, palabra de Dios dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La palabra avergonzará aquí indica vergüenza, humillaciones públicas. Un hijo consentido por lo general se vuelve egocéntrico, caprichudo, sangrón, engreído, alzado, como dicen aquí. Todo lo que pide hay que dárselo. Todo lo que desea el muchacho hay que cumplírselo. Y no hay que decirle nada. Se puede ofender el nene, se puede ofender el bebé, se puede ofender el toñeco. ¿Sabías, hermano, que un hijo consentido, además de volverse egocéntrico, también normalmente se vuelve flojo, irresponsable y hasta afeminado? Porque un hijo consentido trae vergüenza. Oh, hermano, por eso tenemos que venir a la palabra de Dios y entender que ellos son necios por naturaleza, ellos son rebeldes por naturaleza, no son angelitos, no son niños que no rompen ni un plato, no, hermano, son niños y son jóvenes o adolescentes que necesitan corrección, necesitan vara, necesitan ser atendidos, necesitan ser corregidos, necesitan ser disciplinados, necesitan ser castigados. Eso les hará bien a ellos, no les hará mal. Porque mira lo que dice Proverbios 13:23. Proverbios 13:23. ¿Ya estás ahí? 13:24, perdón. Dice ahí, el que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece. Palabra de Dios. No, pastor, es que a mí no me gusta pegarles, a mí no me gusta disciplinar. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Que el día de mañana ellos te aborrezcan será en reciprocidad a que tú los aborreciste al no disciplinarlos. ¿Sabes? Escuchaba esta anécdota. Una mamá fue a visitar a su hijo a la cárcel. Lo habían metido porque había robado un banco. Y este joven había robado, ya tenía varios delitos, le siguieron su historial y se dieron cuenta que había varios delitos y le dieron una pena perpetua en cárcel. Cuando este muchacho ve a su madre llegar, no sonrió, no se alegró. Sencillamente le dice a su madre, ¿puedes acercarte, por favor? Quiero decirte algo. Y la mamá, había una ventanita ahí y se acerca. Acércate más, dice, porque es algo muy secreto. Y ella pone su oreja así. Y cuando ella acerca su oreja para que él diga lo que quiere decir, él le da una mordida en la oreja. Y de la rabia le arranca la oreja. Los policías inmediatamente ven la acción, toman sus ¿cómo le llaman aquí? Garrotes, macanas, allá le dicen macanas, no sé cómo le llaman eso, toman sus instrumentos, de verdad, sus macanas y golpean a este joven, lo someten, lo ponen al piso. Muchacho, ¿qué te pasa? Es tu madre, ¿cómo le has hecho eso a ella? Dice, esa señora que está ahí, si me hubiera corregido cuando yo llegué de la escuela, diciéndole que me había robado un lápiz y una goma, si esa señora me hubiera corregido cuando llegué con una cartera diciendo que se la había robado a una señora, si esa señora me hubiera corregido cuando yo hice esas cosas, no estaría pudriéndome en esta cárcel. Esa señora no es mi madre. Por culpa de esa mujer yo estoy aquí. Si un hijo llega a aborrecer a un padre de tal manera, será en reciprocidad a que tú como padre lo aborreciste al no aplicar.
Por eso la palabra de Dios dice aquí, vuelvo a leer, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Te hago una pregunta, papá, mamá. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas a tus hijos? Amén. Entonces mira lo que dice Proverbios 23. Versículo 13. ¿Ya estás ahí? No rehuses. Versículo 13. No rehuses. No rehuses corregir al muchacho. Porque si lo castigas con vara, es verdad, hermano. Nosotros muchas veces aplicamos disciplina y ellos lloran y gritan y a veces uno, oye, cállate, parece que te están matando. Pero no van a morir. No van a morir. Aquí lo dice la palabra de Dios. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Oye lo que dice el versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Oh, hermano, déjame decirte, cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y aplicamos la vara conforme al plan de Dios, nosotros estamos librando a nuestros hijos de una muerte prematura. Estamos librando a nuestros hijos, hermano, del mismo infierno también. Yes. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios y aplicar los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice que si castigamos con vara a nuestros hijos, no morirán, al contrario, salvaremos sus vidas. Y el día de mañana nosotros cosecharemos esa bendición. La palabra de Dios dice en Proverbios 29:17. Puestos de pie, por favor. Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Léelo conmigo. Mi joven señorita, si tus papás aplican vara, si tus papás son de aquellos que te corrigen, dale gracias a Dios por esos padres. Yo sé que cuando ellos te disciplinan, tú piensas que ellos no te aman. Yo muchas veces se lo llegué a decir a mi padre cuando me disciplinaba: usted no me ama, usted no me quiere, ¿para qué me tuvo? Si me va a pegar. Hoy sé que mi padre lo hizo para mi bien. Y hoy sé que la corrección con vara no solamente produjo en mi bien, en todos, en la mayoría de mis hermanos. No porque la palabra de Dios no funcionara, sino porque algunos de ellos poco a poco están regresando, pero todos hoy en día están en los caminos de Dios. Pero déjame decirte, dice allí Proverbios 29, versículo 17. Mira esto, papá, mira esto, mamá. Léelo junto conmigo. A la voz de 3, 1, 2, 3. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría a tu alma. ¿Y con qué corregimos a nuestros hijos? Con vara. Corrígelos. El antídoto para curar la necedad es la vara. Corrígelos. No rehuses corregir al muchacho. Castígalos con vara. Alza la vara. Que ellos sepan que en casa tú aplicas los principios de la palabra de Dios con amor porque les amas. Instrúyelos en el camino de Dios. Incúlcales el temor a Dios. Involúcralos en el servicio de Dios. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Hijos, aquí, oye la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre. Hay promesa, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, hijo mía, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaran cosas rectas.
¿Qué estamos produciendo en la vida de nuestros padres, hijos aquí? ¿Dolor o tristeza? Mamás y papás, ¿realmente amamos a nuestros hijos? La palabra de Dios nos dice que si nosotros no aplicamos vara, no los amamos. Y al día de mañana tú cosecharás en reciprocidad el haberlos aborrecido y no castigarlos, como la palabra de Dios lo dice. Padre Señor, bendiga su palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, y me refiero a mensaje también primero que su siervo trajo. Como matrimonios necesitamos entender la importancia de la fidelidad. La fidelidad, cantaba el especial de hace un momento, se vea en nuestras vidas. Necesitamos matrimonios fieles, pero también necesitamos creyentes, padres, madres, fieles a los principios de tu palabra, para producir hijos sabios. Sí, vamos a batallar con ellos. Sí, no va a ser una tarea fácil, pero si somos fieles a los principios de la palabra de Dios, a tu palabra, cosecharemos tranquilidad y cosecharemos paz. Así puestos de pie, mientras seguimos en oración, quiero llamarte a que respondas a Dios. Dios ya nos ha hablado en dos enseñanzas esta noche. Yo sé que sí. Y si Dios ha tratado contigo en alguna área, ya sea en tu matrimonio, ya sea en la corrección de tus hijos, ¿por qué no vienes delante de Dios? ¿Realmente amas a tus hijos? ¿Realmente anhelas que a ellos les vaya bien? ¿Realmente anhelas que ellos lleguen a esos lugares maravillosos y preciosos que Dios tiene para ellos? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer? ¿Estás aplicando el antídoto que Dios te ha dado, el instrumento que Dios te ha dado para traer corrección a tus hijos? Porque si no es así, hoy deberíamos venir delante de Dios. Mientras seguimos orando, voy a entregar la invitación al pastor. Pero ven, si Dios te ha llamado en una u otra área, deberíamos venir y presentarnos delante de Dios, pedirle su ayuda, pedirle su gracia, para que nos ayude en esas áreas en las cuales vamos a ver. Hermano, les digo, yo sé que es un poco tarde, hermano, pero en el mundo pasaremos horas, pero esta enseñanza que se nos ha dado Dios es una enseñanza que está haciendo daño porque nos está enseñando. Hoy, lo que llaman esta cultura woke, ¿saben por qué viene esa cultura woke? Porque se ha dejado de enseñar esto. Se prohíbe disciplinar a los hijos, porque eso es vandalismo, todo esto. Pero mira lo que está pasando hoy. Toda una generación ahora de diversidad de géneros y no sé qué, y usan la excusa. Sabes que no hace mucho, ayer mataron, asesinaron a un activista que predicaba o enseñaba esta verdad. Lo asesinaron porque decía esta verdad. La verdad de que hay que corregir. Sé que suena fuerte, suena feo, pero hermano, muchos de ustedes, padres de la antigüedad, saben que funciona, pero por no estar usando vara hoy, tenemos esta cultura que se está levantando, jóvenes que son faltos de respeto, y todos ustedes jóvenes, y vienen ahorita mismo estar ahí de rodillas. ¿Saben por qué? Porque te voy a decir esto, joven: si no has aprendido a respetar es porque tus padres posiblemente no han usado la vara como debieron. ¿Cuántos de ustedes obedecen a la voz de la primera llama? ¿Cuántos de ustedes obedecen a la primera voz? ¿Qué esperas entonces, joven, para doblar tus rodillas y decir: Señor, perdóname?
porque no soy ese joven. ¡Wow! No estoy viendo a ningún joven venir y doblar rodillas, y eso sí está duro. ¿No estoy hablando contigo? ¿No eres tú? ¿Ah? Joven, si es contigo, pasa. ¿Ves? ¿Que te cuesta obedecer? No obedeces. No obedeces. Gloria a Dios, un joven. ¿Dónde están los demás jóvenes? Porque se dijeron claramente, levante la mano los que obedecen a la voz, a la primera voz, y ninguno levantó su mano. ¿No debías estar aquí ya doblando tus rodillas, joven? ¿Ah? ¿No debieras estar aquí viniendo acá diciendo, pastor, eso es conmigo? Si es cierto, pastor, yo no obedezco a la primera voz, me cuesta obedecer, soy rebelde, soy necio. ¿Y por qué no pasas al frente y doblas tu rodilla y dices, Padre, perdóname porque he pecado contra ti? Aquí debieras estar de rodillas, joven, porque tú eres rebelde. La necedad está ligada a tu corazón. Tus padres no han usado la vara como debieran y hoy eres rebelde. ¿Qué esperas para doblar rodillas? Gloria a Dios, hay un buen grupo de jóvenes doblando rodillas. Y es contigo también. ¿Qué esperas? Sabes que si tus padres no usan la vara, Dios usará la vara contigo. Sí, Dios la va a usar y Dios no consiente a nadie. Porque la Biblia dice claramente que todo aquel que recibe por hijo, Él lo azota. Si tú dices que eres hijo de Dios, más bien arrepiéntete ahorita. Dobla tu rodilla y dile, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. No uses tu vara conmigo. Ay, pastor, me quiere meter miedo. No te quiero meter miedo. Quiero que Dios tenga misericordia de ti. Yo solamente te pido algo, joven. Ven a Cristo. Dobla tus rodillas y dile, perdóname, Dios. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por los jóvenes que están ahorita aquí hablando con Dios y diciendo, Señor, perdóname. Y ahora los padres, ¿sabes qué, padres? La Biblia enseña que el corazón de los padres tiene que volverse a los hijos. Aquí están tus hijos. Aquí están los hijos de muchos de ustedes, padres. Están nuestros hijos acá, padres. ¿Qué esperamos los padres para doblar nuestras rodillas? Y Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque no he sido el padre que debo ser. Y es verdad, hermano, no hemos sido los padres que debemos ser. Debiéramos doblar nuestras rodillas y decir, Señor, perdóname, Señor. Porque a veces yo he sido permisivo con mi hijo. A veces yo he sido permisivo con mi hija. Yo soy uno de los que debo estar ahí. Amo a mi hija, amo a mis hijos. Llevo heridas en mi corazón. Porque a veces no usé bien la vara como debiera de usar. Vara no es golpear a tu hijo. Vara no es darle de cachetada o agarrarlo por la oreja. No, eso no es vara. Vara es corregirlo. Ven, Padre. Dobla tus rodillas y dice, Señor, ayúdame a salvar a mi hijo. Salva a tu hijo, Padre. Sálvalo. ¿Por qué? Porque así librarás tu alma del Señor. Padre eterno, Dios eterno, te doy las gracias por esta palabra. Padre, que estos muchachos que están aquí doblando sus rodillas, que están diciendo, perdóname, Padre, por ser necio. Ahora, vuelvan a sus padres. Y así comenzamos. Cada joven que está ahí doblando su rodilla, ve, busca a tu papá. Ve. Ya le has pedido perdón a Dios. Busca a tu padre. Busca a tu papá. Busca a tu mamá donde está. Búscalo. Abrázalo. Dile, mamá, papá, perdóname, porque yo he sido necio contigo. Perdóname, papá. Perdóname, mamá, porque tú has sido una madre y yo he sido bueno. ¿Qué esperas, hijo? Gloria al Señor. Ve, búscalo. Búscalo, ¿por qué? Porque le estás causando un dolor a tus padres. Hija, hijo, ¿qué esperas para buscar a tus padres? Es que yo no soy así, pastor, a mí me cuesta. Bueno, da el primer paso entonces, hijo. Busca a tu padre. Dile, papá, perdóname. Yo he sido necio, mira, wow, gloria al Señor por eso. He sido necio.
no he sido sabio. Anda, papá. Anda, hijo. Busca a tus padres. Anda. Ven. ¿Qué estás esperando ahí sentado? Mamá, busca a tu hijo. Porque estos mensajes, yo sé que es tarde, hermano, pero mire, no puedo parar eso. No puedo parar esto. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que buscar a sus padres, los padres tienen que buscar a sus hijos, y es donde Dios derrama bendiciones. Dios derrama bendición hasta que sobreabunda. ¿Por qué? Porque los padres buscan a sus hijos, los hijos buscan a sus padres. No queremos que el diablo se mete en nuestros hogares, no queremos que el diablo nos gane ventaja. Salvaremos a nuestros hijos. Amo a mis hijos. Y ojalá este mensaje llegue a ellos donde están ahorita. Amo a mi hija. Y espero que ella siga creciendo, respetando a sus padres, pero respetando primeramente a Dios. Vamos a orar y yo creo ya hoy terminamos. Hay personas que han tomado decisión. Les animo que vengan mañana. Perdón a todos los visitantes que están con nosotros, pero esto que estamos viendo hoy no se ve a menudo. No se ve a menudo. Hijos, abracen a sus padres, porque ellos lo necesitan. Padres, abracen a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dios nos hizo de una manera muy especial. El potrico cae y sale corriendo. Los seres humanos no. Los seres humanos necesitamos que nos abracen. Necesitamos un abrazo. Padre eterno, Dios eterno, te doy las gracias porque eres bueno y tu misericordia para siempre. Ya termino esta clase, mañana es otro día. Mañana ya hay agua para que los que se van a bautizar se bauticen mañana. Pero esto que nos hablaste hoy, Señor, es muy importante. Sé que es tarde, pero estas enseñanzas se han olvidado en nuestros púlpitos. Porque hemos caído en esta trampa de esta generación que se está levantando. Y no son ellos, porque al final ellos son víctimas del pensamiento de este mundo. Tu palabra dice que no nos acomodemos a este siglo. Y Satanás está detrás de este pensamiento. Un pensamiento donde el joven se está levantando siendo necio. No permitas que nuestros hijos sean necios, Padre. Por favor, danos la sabiduría a nosotros los padres para poder corregir a nuestros hijos, para que papá dé la instrucción y mamá dé la dirección, para que papá dé el mandamiento y mamá dé la enseñanza. Y si alguno está nada más criando una madre sola, sea mamá y papá dando instrucción, dirección, enseñanza y mandamiento, y que nuestros hijos sean esas flechas que ven en el blanco que tú trazaste para. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén.